Es el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Este flagelo social, podemos decir, que se lleva cerca de 700.000 vidas por año en todo el mundo. Hay algunas estadísticas de nuestra realidad en Argentina respecto del suicidio. En el año 2023 se produjeron cerca de 4.195 suicidios en nuestro país. El grupo etario más afectado fue el de los adolescentes de entre 15 y 24 años. El suicidio en esta franja de edad es la segunda causa de muerte después de los accidentes. Pero lo importante, lo que se quiere destacar con este efemérides, es que el suicidio se puede prevenir. Para saber qué tenemos que entender todos, comprender y en qué sentido poder trabajar y colaborar con las autoridades, en la familia, en la escuela, sobre este tema para hacer justamente prevención, hemos invitado a hablar a un experto, a Marcos Banzini, que es licenciado en teología. Él es directivo, integrante de Escenarios Saludables, que es una ONG experta en la prevención del suicidio. Marcos, lo saludamos, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo les va a ustedes? Muchas Bien. gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a usted por la disponibilidad. Bueno, la pregunta principal es, ¿qué tenemos que saber todos de esta problemática del suicidio, ¿no? Creo que lo primero que hay que saber y lo importante es por qué una persona puede llegar a pensar que es mejor estar muerto que vivo, ¿no es Mm. cierto? A veces uno cree que el suicidio se ocasiona simplemente por un problema, ¿no? Entonces, cuando nos enteramos que alguien se suicidó, preguntamos por qué y bueno, por ahí entre la gente se dice, bueno, lo que pasa es que tenía problemas en la casa o tuvo un problema matrimonial o se perdió el trabajo o bueno, distintos temas. En realidad eso no es el motivo más hondo, eso es este último acontecimiento que puede haber atravesado a la persona, es el disparador de otros tantos que fue acumulando a lo largo de su vida. Y que ese hecho le hace entrar en una vorágine de dolor inmensa que lo hace pensar en su vida y cree que su vida, toda su vida fue dolor, su presente es dolor y su futuro va a ser dolor. Y como normalmente, así como tenemos un instinto natural a sobrevivir, también tenemos es muy fuerte el instinto a no sufrir, no queremos sufrir. Entonces la persona que piensa en el suicidio no es una persona que no quiere vivir más, no quiere seguir sufriendo, porque piensa que su vida solamente es dolor. Pero eso es un engaño, esa persona el dolor lo está como engañando, no lo deja ver con claridad. Por eso es importante que esa persona pueda romper o ayudar desde afuera a romper ese aislamiento, esa burbuja de dolor, que le haga ver que se puede seguir adelante, que hay que buscar otra alternativa, que no es verdad que todo va a seguir siendo dolor, ¿no es Ujú. cierto? Claro. Y que quizás tiene que sanar esos dolores del pasado. Esa persona necesita una asistencia de un profesional de la salud, un psicólogo o un psiquiatra. Pero sabemos que las personas que lo necesitan no acceden inmediatamente a él, por distintos motivos. No quiere, no tiene plata, le queda muy lejos, tuvo una mala experiencia con otro profesional. Entonces, mientras esa persona no llegue al profesional de la salud que lo va a ayudar a sanar más profundamente su dolor, la comunidad puede ser el sostén, el acompañamiento, la contención necesaria para que siga adelante. Por eso, la Organización Mundial de la Salud dice que el compromiso comunitario es fundamental en la prevención del suicidio. Nosotros nos dedicamos a la formación comunitaria en prevención del suicidio. Ujú. Nosotros no hacemos atención telefónica, no tenemos consultorios, donde atienden psicólogos o psiquiatras, tenemos en nuestro equipo psicólogos, psiquiatras, pero sobre todo lo que hacemos es formación, ya sea presencial o con charlas online para todas las comunidades, toda la gente que lo necesite, ¿no es cierto?
Bien, después le vamos a pedir los contactos de la Mm. ONG, de esta organización. Seguramente muchos los van a llamar para solicitarles allí algún tipo, para hacerles algún tipo de consulta. Pero quería preguntarle si siempre delante o detrás de una persona que tiene alguna tendencia o pensamientos vinculados con el suicidio, siempre hay alguna patología, algún problema de salud mental en el fondo que hace precisamente esto que usted recién decía, ¿no? La asistencia de alguien que acompañe y atiende esa situación para sanarla. Ahí hay que distinguir sobre los, las circunstancias o los afectados en su salud mental reconocidos y diagnosticados Ujú, y aquellos que no. Y aquellos que quizás el dolor los esté momentáneamente trastornando, ¿no es mm, cierto? No necesariamente una persona que piensa en suicidio, toda persona que piensa en suicidio es una persona que está sufriendo de depresión. No es lo mismo la depresión que el dolor profundo, ¿no? Tiene alguna complejidad. Hay muchos casos de trastorno bipolar no diagnosticados, no reconocidos, eh, pero en esto, el tema es que si uno piensa que solamente esto le va a pasar a aquellos que tienen algún problema en salud mental, es como que uno dice, no, bueno, yo me quedo afuera porque esto no me va a pasar a mí. Y claro. no es así. Esto le puede pasar a cualquiera. Cualquiera, ninguno de nosotros. La semana pasada tuvimos el 16º Congreso Argentino de Salud Mental organizado por la Asociación Argentina de Salud Mental. Y el lema que tiene la organización es, de cerca nadie es normal. Es así, o sea, Ujú, no, el decirnos, me miro al espejo y dice, ah, no, yo soy normal, es un poco pretencioso. claro. Todos podemos tener, Acércate más al espejo, habría que decirle a quien piensa así, ¿no? eh, todos tenemos que, a ver, la única forma, les doy un ejemplo, creo que ustedes están, de este momento están en Córdoba, ¿no es Sí, sí. cierto? Bien, hagamos de cuenta que decimos, que les digo que dentro de 15 minutos va a haber un terremoto en Córdoba. Ustedes no saben qué hacer. Primero no saben identificar las señales de la naturaleza, los pájaros, todo eso, y no saben qué hacer, no saben dónde ponerse. Algunos dicen abajo de la cama, otros dicen, no lo saben. ¿Por qué? Porque uno no está preparado para aquello que cree que nunca le va a pasar. Sin embargo, si ustedes estuvieran en Mendoza y les diría que había un terremoto, saben qué hacer, porque se enseña en la escuela eso. Ujú, ¿Por qué le saben? Porque saben que puede pasar eso. Entonces, lo importante es incluir el suicidio como algo que nos puede pasar a nosotros o a alguien cercano, claro. ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy atento a eso, voy a poder distinguir señales de deterioro subjetivo, voy a poder descubrir miradas errantes, que no me mira, que esa persona se está aislando, voy a poder acercarme y preguntarle, ¿qué te anda pasando? ¿Necesitas hablar con alguien? Yo estoy con vos, ¿se entienden? Pero porque sé que eso, o sea, vieron que cuando alguien se suicida, generalmente el entorno se sorprende, no nos dimos cuenta. Bueno, ¿por qué no nos dimos cuenta? Porque creemos que era imposible, que esto nunca iba a pasar, pero sí, pasa. Y fíjense que, según las estadísticas, en nuestro país tenemos más del doble de posibilidades que algún ser cercano nuestro se suicide a que sea asesinado. Porque los suicidios el año pasado fueron más del doble de los asesinatos. Fíjense que es una cifra muy grande, la más alta en 10 años, la del año pasado. ¿Eh? Entonces, eso se puede revertir. Hay otras comunidades que lo han revertido. Hay países con programas de prevención que han hecho un camino de conversión y que es más consciente, que se habla mucho más del tema. Bueno, esto hay que hablarlo. Por eso nosotros dedicamos no solamente este día, sino todo el mes de septiembre y todo el año a difundir, a hablar del tema. Y siempre esperamos que las comunidades que nos llamen antes de que pase algo trágico. No esperar que un ser querido o un alumno del colegio se haya intentado Ujú, suicidar para decirnos, bueno, vamos a hablar del tema. Porque ya ahí se pagó un costo muy alto, claro. ¿no? Sí, sí. Marcos, Nosotros trabajamos en prevención. ¿Mm? Ujú, bien. Marcos Balsini de Eh, la ONG Escenarios Saludables.
Cecilia lo saluda, buen día. Hola Y Cecilia. pensaba en esto, ¿no? De estos escenarios saludables, justamente, que a veces no abundan. Por ejemplo, en redes, en los medios de comunicación, en toda la política que a veces se implementa en distintos temas, también contribuyen a que la persona sienta este dolor, este sufrimiento y que crea que no tiene salida. Digo, comunitariamente, ¿también contribuimos en todo esto? Creo que las comunidades normalmente tratan de generar espacios de contención, a veces no los necesarios, no los suficientes, perdón, ¿no? Mm, Un escenario saludable también es una familia saludable, ¿no es cierto? A veces cuando hay un dolor se piensa, bueno, la familia es lo mejor, y es relativo, porque a veces la familia también es la causante de dolores profundos, ¿no? Pero la familia, la amistad, la cercanía, las actividades deportivas, religiosas, sociales, pueden transformarse en un escenario de contención, un factor de protección, ¿no es cierto? Aunque no necesariamente, porque de hecho vemos el caso de deportistas que por su nivel de exigencia, por distintos motivos, se han suicidado, ¿no? Eh, las redes, nosotros también estamos presentes en las redes y podemos encontrar en las redes espacios saludables. Las redes son indiferentes, hay cosas buenas y cosas malas, depende. Y el que pone los dedos en las teclas es uno, el que va buscando, ¿no es cierto? A veces te quieren imponer ciertas cosas, pero uno es el que decide, sigo o no sigo. Yo creo que para uno mismo hay que generarse espacios saludables de descanso, de distracción, el trabajo voluntario y solidario es muy sano también para sentir que estamos haciendo algo por el otro, ¿no? Que mi vida no empieza y acaba en mí mismo, sino que tiene una trascendencia, tiene un otro. Nosotros, en este tema de la prevención del suicidio, siempre ponemos que es sembrar semillas, tirar semillas al aire, ¿no es cierto? Porque en realidad nos podemos enterar que tal persona o en tal comunidad se suicidó un joven, pero no nos enteramos si con el mensaje que dimos, a veces sí, pero mayormente no, que con el mensaje que dimos alguien pensó y cambió su vida. A veces nos llegan esos mensajes. Yo escuché esta palabra y a mí eso me transformó, me ayudó a seguir adelante. No es un trabajo muy gratificante. No es que, por ejemplo, yo estoy en un comedor, preparo la comida y le doy la comida a alguien y sé que esa persona va a comer. Esto no, esto es tirar semillas al aire y confiar en la calidad de las semillas, tratar de que cada vez sea mejor la siembra. Y ya la cosecha se verá después. Pero el saber que uno hace algo por el otro, lo decía Víctor Frank, ¿no? La mejor forma de ser humano es pensar en el otro, ¿no es cierto? Y no quedarse con excelente, lo mismo. Eso es excelente. Marcos, saludable. Eso es. Sí, Marcos, ¿cómo te va? Cristian te saluda. Mi consulta tiene que ver, de alguna manera, algo mencionaste en torno a, pensaba en los signos y los síntomas, que en realidad terminan siendo signos de alarmas que las comunidades deberían tener en cuenta. Esa es la primera pregunta. Y con esto también, ¿cómo las comunidades pueden acompañar de una manera saludable algún elemento, algunos tips que por supuesto no se va a acabar en tu respuesta ahora, pero algunas cositas como para ir teniendo en cuenta para quienes nos están escuchando especialmente? bueno, sobre todo voy a hablar de las mayores víctimas de este flagelo, que son los jóvenes, ¿no? Los jóvenes normalmente tienen cambios de estado de ánimo, así un día, o en horas cambian, o en minutos cambian a veces. Ahora, cuando vemos que esa persona, ese chico, cambia su estado de ánimo, sus costumbres, y se mantiene en el tiempo eso, hay que prestar atención. Tanto si es un chico que por ahí normal y se empieza a aislar, se empieza a evitar a sus compañeros, a sus amigos, o el rendimiento escolar va bajando, o no está durmiendo bien, o no está comiendo bien, o se desarrolla tanto eso, de deterioro más evidente, como si un chico que es más bien
retraído de golpe se transforma en muy expansivo. Esos cambios bruscos que se mantengan en el tiempo hay que prestar atención. Y hay que mirar con atención, hay que mirar. Si uno presta atención, va a ver que eh, el otro puede estar mostrando que en algo no está bien, algo no está bien. Entonces uno acercarse, poner una mano en el hombro y decirle cómo estás, inclusive a veces se recomienda, si es más evidente, decir, vos pensaste alguna vez en quitarte la vida, no está mal preguntar eso. Es, es preferible que la persona se enoje a que pierda su vida y que se dé cuenta que alguien prestó atención. ¿Eh? Yo les cuento una anécdota, por ejemplo. Estábamos dando una charla en una universidad y antes de terminar una chica se levantó y dijo, bueno, yo quiero, 25 años la chica, yo quiero contar que yo había decidido suicidarme. No contó cómo, pero cuando lo estaba por hacer, alguien me agarró y cuando me calmé, esa persona agarró un papel, anotó su nombre, su teléfono y me dijo, cuando necesites, llámame. Esa persona me salvó la vida y me cambió la vida. ¿Por qué? Porque primero, ante su dolor, alguien se dio cuenta. Un anónimo se dio cuenta. Alguien se dio cuenta. Y ese alguien además se puso a disposición. Dijo, yo estoy acá para vos. Ese saber que tenemos gente inclaudicable, que no estamos solos, que hay alguien a quien yo puedo recurrir, es fundamental. Ya sea que quiera hablar o que quiera llorar, pero alguien. Yo creo que la prevención de suicidio, estoy convencido, no pasa fundamentalmente por lo que yo le vaya a decir a la persona, sino por saber cómo estar con el otro. A veces por querer decimos cosas que son dañinas, como por ejemplo, ¿cómo te vas a querer matar si la vida es linda? La vida es linda para uno, no para el otro, ¿no es cierto? Es como decirle al que está sufriendo un ataque de asma, que no puede respirar, me dice, me falta el aire. ¿Cómo te va a faltar el aire si hay un montón? ¿No es cierto? Claro. Pero a él le falta el aire, ¿no? Marcos, gente que se va comunicando, oyentes que van haciendo también un aporte. Por aquí dice, ¿cuánto inciden la frustración y el fracaso en el suicidio y los deseos de muerte que manifiesta a la persona? ¿Son llamados de atención a la posibilidad de un suicidio? César de Santa Fe. Siempre se dice que cuando uno dice que se quiere matar, está queriendo llamar la atención y no lo va a hacer. Eso no es verdad. Cada expresión de quitarse, aunque uno lo diga y aunque tenga la intención de llamar la atención, hay que dar la atención, hay que prestar la atención. Evidentemente, un fracaso, una frustración es un dolor más, que se suma a otros tantos. A veces a veces me ha tocado a mí hablar con alguna persona, un joven que ha dicho que se quiere suicidar y empezamos, y yo nunca pregunto por qué. Le pregunto, ¿qué te está haciendo sufrir tanto para pensar en eso? Entonces ahí empezamos con el dolor. Pero después, cuando uno va charlando, ese primer dolor lo lleva a otro más profundo. Dice, bueno, porque en realidad hace tantos años a mí me pasó, tuve esta experiencia de abuso sexual, por ejemplo, que estaba escondido ahí en el fondo de la conciencia. Entonces se van sumando. Una frustración, puede ser algo, un detonante más. Pero imagínense que en nuestro país, si cada persona que se ha sentido frustrado en sus proyectos piensa en matarse, estaríamos complicados, ¿no es cierto? Porque a veces es difícil, en nuestro país, en un montón de lados. Por eso, a cada situación de dolor hay que prestar atención para ver hasta qué punto ese dolor los puede llevar a otro tipo de decisiones, ¿no? Si yo tengo un hijo que le fue mal una materia, que repitió, tenemos que saber que más allá de enojarme porque no estudiaste, para él es una frustración. Entonces tengo que ver cómo lo acompaño en eso, ¿cierto? Normalmente un padre lo que hace es retarlo. Y bueno, a veces no es el primer paso. Lo primero que sale espontáneamente, pero no es lo mejor. Hay que ver, ¿no es cierto? Y saber que eso puede sumarse a otras tantas cosas. Por ahí, no, es así, una frustración y después lo supera y sigue adelante, como tantos otros a veces. No, uno ha tenido en la vida eso. Yo terminé 5º año, quería estudiar una cosa y tuve que entrar al servicio militar, después me tocó la guerra de las Malvinas, ¿entienden? Eso no. Claro.
No siempre las cosas son tan rectas y lineales como uno piensa. Marcos, a propósito de este día, de esta efemérides, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Argentina ha compartido un mensaje muy lindo, muy profundo en el sentido de lo que está hablando usted y señala lo importante que puede ser el contexto de una comunidad parroquial, de una comunidad de creyentes, para abordar justamente esta problemática del suicidio, para multiplicarla después en la familia, ¿no? Yo recuerdo antes, cuando hacíamos periodismo escrito en un diario, es como que teníamos prohibido hablar de suicidios, ¿no? Los suicidios no eran motivo, no se publicaban porque, bueno, y había una suerte de tabú allí no muy claro en este sentido. Ahora me parece que el paradigma se ha modificado siempre y cuando se hable con seriedad, con datos concretos y con una mirada esperanzadora. Hay algo de esto, ¿verdad? Digo, en estas dos cuestiones que estoy señalando. Sí, es así. Muchos medios de comunicación tenían prohibido hablar de suicidio. Cuando nosotros empezamos, el primer año hicimos una campaña en algunos medios así de alcance nacional, y recuerdo que había 2 medios que me respondieron diciendo que tenían prohibido hablar. Uno era el diario La Nación Ujú, y otro era C5N, por ejemplo. ujú, O sea, medios con posturas políticas e claro. ideológicas distintas, ¿no es cierto? Pero frente a ese tema tenían la misma actitud. Esto ha cambiado. El diario La Nación hoy tiene un suplemento especial sobre prevención de suicidio, con una periodista que se llama María Ayuso, que se dedica a esto. Esto va cambiando lentamente. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene para estos 3 años, el lema para este tema es cambiemos el relato, un cambio del relato que está especialmente dirigido a los medios de comunicación. Hoy acá en Argentina será a la 1 de la tarde, la Organización Panamericana de la Salud con la Universidad de Montreal hace un webinar para medios de comunicación abierto a toda América Latina para hablar del tema, eh, porque el rol de los medios es importante. Como Ujú, vos decís, no es que no hay que hablar bien, hay que claro. saber qué decir. No hacer del suicidio un espectáculo, no presentar el suicidio como la solución de un problema, Ujú, se fundió, entonces se suicidó, ¿no? Sino un complejo, algo más amplio, más complejo para entender, pero sobre todo decir que esto se puede prevenir, que frente a una necesidad, un sufrimiento, hay que buscar con quién hablar, no hay que quedarse aislado, ¿no es cierto? Los Ujú. medios, la Organización Mundial de Salud dice que la prevención se apoya en tres patas, digamos, ¿no? Es una mesa de 3 patas. Una es la acción de los gobiernos nacional, provincial, municipal, generando espacios de atención de salud mental, ¿no? El otro es la acción de los medios de comunicación, que puedan tener una comunicación seria y constructiva sobre el tema. Y la tercera es el compromiso comunitario, ¿no? ujú. O sea, que toda la comunidad sepa del tema y pueda saber hacer algo. Bueno, nosotros estamos enfocados al compromiso comunitario y tratamos, a veces los organismos estatales, yo creo que están saturados hoy por hoy, después de la pandemia. Todo lo que tiene que ver con salud mental a nivel estatal está saturado, pero bueno, habrá que Ok. buscarle alguna otra vuelta, ¿no es cierto?, para que Ujú. aquel que necesite pueda tener la atención eh, que requiera, Ujú. ¿no? Marcos, en torno a esto, ya llegan algunos mensajes que nos comparten, podremos decir, lucecitas de esperanza que acompañan lo que ustedes hacen. Buenos días, un placer comunicarme con ustedes, nos dice Alicia. En nuestra parroquia San Gabriel Arcángel de Adrogué, los martes y jueves de 10 a 12 tenemos el taller de la escucha. Son personas preparadas para abordar estos temas difíciles. Bendecido día. Allí coincide con lo que decías. Parte de la prevención como más importante es el saber estar y podríamos decir saber escuchar. Bien, si nosotros ahí tenemos un lema que son 3 verbos: ver, estar, escuchar. Esas tres acciones son las que tienen que ver con la prevención de suicidio. Ujú. Perfecto. Bien. Bueno,